capítulo 32 del Génesis. 32, versículo 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Qué versículo ese? ¿Qué potencia? ¿Qué fuerza? Luego vamos a ver más despacio, entrar un poco en el tema. Pero aquí dice que aquel lugar donde Jacob estaba y tuvo aquel encuentro con Dios, él le puso por nombre Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Y le puso ese nombre a aquel lugar porque dice que allí él vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. ¿De qué crees tú, mi hermano, que fue librada el alma de Jacob? ¿De qué? Habría que mirar un poco la vida de Jacob, a ver cuál era su carácter, su andar y sus circunstancias para entender un poco de qué fue librada su alma aquella noche en aquel encuentro con Dios. Espero que todos los que estéis escuchando conozcáis esta historia, que hayáis leído la Biblia, que conozcáis la historia de Jacob, que es una historia que es nuestra historia, que la conozcáis entera y a la perfección. Hermano mío, no sé cuál es tu costumbre al respecto, pero espero que leas la Biblia con todo tu corazón, continuamente. Cuando yo me convertí a los 22 años, leía la Biblia continuamente. Y recuerdo una vez en una playa, en un retiro que estábamos hablando con un hermano, le dije, ¿dónde está eso? Está en tal sitio. No, ¿tú nunca has leído esto en la Biblia? Me dijo, bueno, yo la Biblia nunca la he leído entera. Leo un poco por aquí, un poco por allá. Yo había leído el Nuevo Testamento 5 veces y el Antiguo 2 veces. Hermano mío, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la Biblia entera, hay que leer la Biblia. Hoy no sé yo si se lee mucho la Biblia, porque incluso en las iglesias no sé si hay un llamado a leer la palabra de Dios, hay llamado a tantas cosas y se enseña tantas cosas, pero debemos conocer la Escritura. Y enseguida, los que conocéis la Escritura sabríais rápidamente de qué fue librada el alma de Jacob. Mira, hay un punto que quería empezar con ello, y es que hemos predicado mucho en la iglesia y predicaremos siempre esto en la iglesia porque es el Evangelio de Dios y lo encontramos en el Nuevo Testamento continuamente. Y es que todo creyente está en Cristo. Esta es una expresión que la utiliza mucho el apóstol Pablo. No sé si la encontráis en algún otro apóstol, Santiago, Pedro, ahora mismo no me acuerdo, pero Pablo es algo que utilizan continuamente. En Cristo, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Es algo que él utiliza continuamente. Por él, o sea, por Dios, fuisteis vosotros puestos en Cristo Jesús. Quiere decir, hermano mío, que todos los que somos creyentes estamos en Cristo. Y siempre predicamos que cuando Dios nos mira, como dice el himno, ya no mira a lo que fui, sino que ve a Jesús, porque yo estoy en Cristo. Y todo lo que Cristo ganó, lo ganó para nosotros, los que estamos en Cristo, porque Él no necesitaba moverse del lugar en que estaba. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Maravilloso, Él no necesitaba descender, hacerse hombre como uno de nosotros, morir en una cruz, todo aquel sacrificio. Todo eso lo hizo para ti y para mí, para los que estamos en Cristo. Ahora mira, mi hermano, estar en Cristo te garantiza el cielo. Guarda eso en tu corazón para siempre. He estado escuchando estos días atrás, le comentaba a Rebeca acerca de un pastor, que no es que a mí fuese de mi santo, de mi devoción, pero últimamente le estaba escuchando cosas buenas. Dije, está diciendo cosas buenas, no sé si le habrá pasado algo. Pero ayer escuché algo
estaba acostado y le dije a Sole, qué desastre. Y me dijo, ¿qué? Dije, este hombre, tal, estaba escuchando ahí en el vídeo. Acerca de que Cristo murió por toda la humanidad y toda la humanidad es hija de Dios, menos aquellos que no creen, una cosa extraña. Y yo dije, qué lástima, si es que... En fin, los que están en Cristo tienen el cielo asegurado. El estar en Cristo te garantiza la eternidad. Pero el hecho de que Cristo esté en ti te prepara para la tierra. Son dos cosas distintas. Mira que Pablo dice en Gálatas, no sé si es Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora no estamos hablando de que yo estoy en Cristo, que eso tiene su lugar, está ahí, está establecido, punto y final. Pero ahora Pablo dice que no vivo yo, vive Cristo en mí. Si el estar en Cristo me asegura el cielo, el hecho de que Cristo esté en mí me asegura la tierra. Me asegura el servicio para Él. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Quiero decir con esto, el hecho de que una persona esté en Cristo le asegura el cielo, pero no le asegura de ninguna manera que sea una persona útil en las manos de Dios. Dios tiene que trabajarle, tiene que tener tratos con Él para convertirle en una persona útil. ¿Por qué? Y de esto es un tipo, Jacob es un tipo maravilloso, porque nosotros, aún los que estamos en Cristo, tenemos en nosotros mismos algo que se llama fuerza natural. ¿Sí? Es nuestra propia fuerza. A veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero parece que lo que estamos diciendo es todo lo puedo yo porque yo tengo mis maneras, mis artimañas, mis trucos. Este era Jacob. Jacob tenía una fuerza natural, creo que como ningún otro ser humano, pero de alguna manera todos nosotros nos parecemos un poco a Jacob. Algunos, como decíamos el martes, tenemos más de Jacob y otros tenemos menos, pero todos tenemos una fuerza natural en nosotros. Y una vez que Dios nos ha puesto en Cristo, ahora necesita tratarnos. Tratar con esa fuerza natural, para subyugarla, para convertirnos en personas espirituales, dóciles al Espíritu, creyentes. Porque esta fuerza natural es la que nos causa a todos nosotros muchísimos problemas. Hay una, no sé cómo decir, una salvación para la eternidad que es instantánea. Pero la madurez espiritual, mi hermano, no es instantánea. No es instantánea. Tenemos que considerar y tener en cuenta siempre esta diferencia, que el hecho de estar en Cristo no quiere decir que seamos maduros espiritualmente. Podemos tener mucho de la naturaleza de Jacob, de nuestra fuerza propia, de nuestra fuerza natural, de nuestra manera de hacer las cosas. Eso sí, luego tengo que doblar la rodilla y pedir a Dios que bendiga aquello que yo he programado y se hace así porque yo lo digo y a mí no tiene por qué decirme nadie lo que tengo que hacer. Fuerza natural. Pero eso no lo puedo yo cubrir, por decirlo de alguna manera, tapar con el hecho de que, yo estoy en Cristo, sí, mira, eso es cierto, estoy en Cristo, pero seguramente, estaba hablando Rebeca ahora de los niños, le preguntaba a Sole, ¿dónde están tus niños? Tú tienes niños y son tus hijos, y lo serán siempre. Pueden portarse mejor o peor, pero siempre serán tus hijos. Ahora, seguramente a ti te gustará que se porten mejor, ¿o no? Mira, hay un pasaje que leí esta mañana y lo vamos a leer juntos. Está en el libro de Hebreos, luego seguramente volveremos un poco al Génesis. Libro de Hebreos, al final de la Biblia. Hebreos capítulo 12. Un pasaje allí un poco largo, pero lo vamos a leer porque es muy clarificador. Hebreos 12, a partir del versículo 5, dice, y habéis
ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermano mío, tenemos garantizado el cielo porque estamos en Cristo, pero tenemos una fuerza natural que el Señor quiere romper porque somos sus hijos y para ello nos disciplina. Nos disciplina. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ese azote no es un azote de látigo ni de vara en absoluto. En absoluto, Dios nos libre. Yo no creo eso, vamos. Es una palabra que se utiliza, probablemente en otras versiones a lo mejor ni esté esa palabra. Pero la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina. Si tú no disciplinas a tu niño, perdóname hermano mío, tú no amas a tu niño, o al menos no le amas como debieras. Dice la palabra que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Y dice más el 7, si soportáis la disciplina, si no sois como dice en el Antiguo Testamento de aquel personaje que se llamaba Jesurum, que le fue tan bien en la vida que se olvidó de Dios. La expresión allí es: engordó Jesurum y tiró coces. Si no tiramos coces, sino que soportamos la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Volvemos a lo mismo, mi hermano. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, ese recibir en el corazón con gozo, la disciplina del Padre dice que nos trae vida, viviremos. Dice, y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina que no gusta, ya lo dice aquí, que de bote pronto dices, qué mal, mira lo que me pasa, pero la palabra dice que al final da fruto apacible, te da paz. Porque la disciplina de Dios nos introduce en el vivir de Dios, nos arranca de nuestra manera de vivir, de nuestra fuerza natural, de nuestra manera de hacer las cosas y nos introduce en su vivir. Pablo, lo hemos dicho antes, define el cristianismo como ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En realidad la única persona que es capaz de vivir la vida cristiana es Cristo y nadie más. Por eso él dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano dice, ya no vivo yo en mí, vivo yo en Cristo, pero vivo yo. Eso es lo que Dios quiere romper. Pero quiere romper eso, como decía, creo que José muy bien, o Dani, no para hacernos daño, no como algo negativo, sino para que participemos de su santidad, de su manera de ser, de su gloria. El Señor quiere romper esa fuerza natural nuestra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo digo, ya no vivo yo en mí, vivo yo en Cristo. Pero vivo yo, y a mí no me dice nadie qué es lo que tengo que hacer. Y Dios dice, tú eres mi hijo, y yo quiero sacarte de ese estado y llevarte a un estado mejor. Jacob, mira, cuando Dios se le apareció a Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, él se le presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así es como Dios se le presentó. El Dios de Jacob, que este es el tema que estamos tocando en esta mañana, el Dios de Jacob es el Dios que elige,
Hemos hablado todo este tiempo de atrás mucho acerca de los elegidos de Dios. Dios escoge, Dios elige, los escogidos de Dios. El Dios de Jacob es el Dios de la elección. Jacob no escogió a Dios. Jacob era un auténtico inútil para Dios. Inútil. Un tramposo. De hecho, su nombre Jacob creo que significa algo así. Tramposo. Un inútil. Y sin embargo, Dios lo escogió. Los que miran las cosas desde el punto de vista natural, humano, hubiese dicho, no, yo en el lugar de Dios hubiese escogido a Esaú, un tío con pelo en pecho, hecho y derecho, que afronta la vida, y no a este rata que era un mentiroso, un tramposo, que toda su vida estuvo engañando y siendo engañado, el inútil este. Eso nos demuestra que Dios es el Dios de la elección y elige a quien Él quiere. No por lo que haya en la persona, sino por el que elige, porque quiere, porque es su voluntad. Gracias a esa locura, porque esto es una locura para la mente carnal, gracias a esa locura de Dios me eligió a mí, bendito sea su nombre. Si no, oh Dios mío, como digo muchas veces, si a mí me diese el Señor 1.000.000 de vidas y 1.000.000 de oportunidades, yo me perdería 1.000.000 de veces. Doy gracias a Dios que Él estableció la salvación por gracia. Dios es el Dios de la elección. En Jacob se nos muestra también que Dios es el Dios de toda gracia. En Jacob está demostrado claramente. Está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Esaú aborrecí. Este es Dios, mi hermano. Tenía muchos motivos que nosotros desconocemos. El Espíritu Santo debería revelarnos muchas cosas para que entendamos a Dios en este punto. Dios tenía muchos motivos para aborrecer a Esaú, y como a Esaú, a muchos más. Hay una tradición por ahí blanda, medio hippie, como yo digo, de estos que quieren arreglarle un poco la plana a Dios, quieren salvarle un poco la cara a Dios. No puede ser que Dios ame a Jacob y aborrezca a Esaú. Y han traducido por ahí, en una Biblia, a Jacob amé y a Esaú amé menos. Blando, soso, falso. ¿Cómo que amé menos? ¿Qué es eso de amé menos? No es que queremos librar un poco a Dios de este marrón que algunos le quieren echar encima, de que Él elige a unos y deja a otros. No. Dios ya se defiende solo. Él es el Dios de toda gracia, y porque es el Dios de toda gracia, eligió a Jacob. Y mira, le dio, no sé si tengo por aquí la cita, le dio una promesa a Jacob. No sé si tengo la cita, está allí por el capítulo, todo esto está entre el capítulo 28 y 32 del Génesis por allá. Pero cuando Jacob tuvo aquel sueño, puso una piedra de cabecera, durmió allí, tuvo un sueño, vio una escalera por la cual ángeles subían y bajaban, y arriba del todo estaba Dios nuestro Señor. En la noche que tuvo ese sueño, Dios le habló a Jacob. Esto era el principio de su carrera de trampas, aunque ya había hecho alguna en casa. Ya le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, poniéndose pelo de cabra en los brazos para que su padre, ya ciego al tocarle, sí, tienes mucho pelo, eres Esaú y tal. Y le robó la primogenitura a su hermano, tramposo. Ya había hecho alguna, pero de alguna forma, cuando salió de casa porque claro, con esa treta que hizo se buscó el odio de su hermano, que iba por él a matarlo y tuvo que huir. Esto es lo que pasa cuando andamos con nuestras tretas. Al final lo que nos toca es huir, porque nos buscamos problemas. Y aquí esta noche Dios se le apareció y le dijo, estaré contigo donde quiera que vayas, y no te dejaré hasta que vuelva a traerte a este lugar. Mira, esto es una promesa. Esto es una promesa que Dios le hizo. Si te fijas, mi hermano, esto es un detalle importante. Dios jamás riñó a Jacob. Nunca. Lee la historia, como te decía, entera. Jamás le riñe. Jamás le tira en cara su mala manera de ser, su forma tramposa de andar por la vida. Nunca. Lo único que hizo Dios con Jacob fue darle promesas. Y esta es una de ellas. Estaré contigo donde quiera que fueres y volveré a traerte a este lugar. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano?
Esa promesa no le cambió a Jacob. No le cambió. Ya siento decir que a veces cantamos, y está bien, que en sus promesas confiaré o de sus promesas me fiaré. ¡Ojalá! Ojalá me parece que es una palabra, me han dicho árabe, que significa no sé qué, pero es que no sé con qué otra suplantarla. Ojalá y fuese cierto que mi corazón está tocado y tratado por Dios de tal forma que yo me fío de las promesas de Dios con todo mi corazón. Otra cosa sí puedo decir, quiero fiarme de Dios de todo mi corazón, pero aún temo cuando ciertas circunstancias me miran a los ojos. ¿Por qué? La promesa que Dios le dio a Jacob no le cambió. Debería ser suficiente para que el corazón de Jacob desde ese momento descansase en Dios y en la promesa que le dio para siempre. Pues no, Señor. No le cambió. Y no cambia a nadie, mi hermano. Eso no quiere decir que las promesas de Dios no sean justas, no sean exactas, pero Él nos ha dado promesas y esas promesas no nos han cambiado. Seguimos teniendo miedo, decía muy bien la hermana, que a veces nos cuesta llegar a final de mes. Y como decía antes, unos tenemos más de Jacob y otros tenemos menos. Los que tenemos más de Jacob nos ponemos nerviosos. Que va a venir el casero y me va a levantar de la casa. Que va a venir fulanito. Hay mucho de orgullo personal. En realidad lo que tememos es que caigamos en boca de todos, ¿no? Tiene más eso de orgullo personal que de verdadera... No, que me va a pasar esto. Temblamos. Pero bueno, no hay una promesa de Dios para mí. Sí que la hay. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas, no de cualquier manera. ¿No es una promesa? ¿No es para mí? Sí. Entonces, ¿qué haces? Temblando y teniendo miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que la promesa de Dios no me cambia. No, Señor, no me cambia. Amo la promesa de Dios. Sé que es fiel, pero mi corazón no alcanza a descansar sobre esa promesa. Sigue nervioso. Y si la circunstancia que me rodea es un poco más dura, pues más nervioso me pongo. No le cambió a Jacob esta promesa de Dios. Estábamos diciendo que Dios jamás riñó a Jacob, sino que le dio promesas. Eso fue todo lo que hizo. Dios sabía, alguien comentaba, José creo que comentaba ahora, que Dios conoce nuestro corazón. Nosotros no conocemos bien nuestro corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Yo soy el que no conozco mi corazón. Pero me ha ocurrido a mí estas semanas, 2-3 semanas de atrás, me ha ocurrido, lo comentaba en la reunión de oración. Viene una circunstancia sobre mi vida que de pronto pone de manifiesto qué es lo que realmente hay en mi corazón. Y Dios me dice, ¿ves? No te estás apoyando 100% en mí. No tienes confianza real y genuina en mi promesa. Estabas confiando en esto. Y cuando esto te lo he retirado, estás en el vacío, estás nervioso. No sabía Dios eso de antemano acerca de mí, lo sabía. El que no lo sabía era yo. Y Él me lo ha manifestado. Cuando Dios trae luz sobre una circunstancia, la que sea, es cuando esa circunstancia es sanada. Si no tiramos coces, como decía antes, y vamos por nuestro camino y a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer. Con esa actitud, te voy a decir más, con esa actitud, si eres un elegido de Dios, Dios te alcanzará, aunque tengas esa actitud. Su gracia te perseguirá, doblegará tu corazón, te bendecirá, te alcanzará. Pero en lugar de conseguir tenerte dócil en su mano a los 20 años, puede que te tenga a los 70, como los que tenga yo. Esa va a ser la diferencia. Pero si tú eres un elegido de Dios, el Señor no te va a dejar, nunca te va a dejar. No te va a reñir. Los pastores reñimos. Lo que tienes que hacer es dejar de hacer eso porque tal. Claro, en realidad el hermano ya sabe que eso que está haciendo no está bien y que lo que tiene que hacer es... Pero no puede. No puede. Como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué me pasa? ¿Qué clase de persona soy?
Porque en mi interior está el hacer el bien, el agradar a Dios, pero a la hora de ponerlo en práctica veo que hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mira, una y otra vez me pasa eso, que vuelvo a hacer lo que no quiero hacer. Pueden ser cosas graves, Dios no lo quiera, o pueden ser cosas sencillas de carácter. Carácter, mira esta palabrita, mi hermano, carácter, carácter. Yo es que tengo un carácter un poco fuerte. Bueno, un carácter un poco fuerte, pues nada, como tienes un carácter un poco fuerte, no te preocupes, porque como estás en Cristo, ¿qué más da si tienes un carácter fuerte y estás haciendo daño a los demás? Si estás en Cristo, no te preocupes. Claro que estás en Cristo, eso no se lo lleva ni el mismísimo diablo, pero Dios, que es nuestro Padre, nos disciplina para cambiarnos el carácter. Porque cuando nuestro carácter cambia, los primeros que somos felices somos nosotros. Porque llegamos a un punto donde ahora sí hacemos el bien que queremos. Como decía Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora con gozo, porque Dios ha utilizado su bisturí en mi corazón y me ha cambiado, ahora sí hago el bien que quiero. Luego hay algo que se llama carácter, que el Señor tiene interés también en cambiarlo. Él sabía cómo era Jacob. Dice la Biblia que, creo que en Romanos 9, por allí explica Pablo, que cuando aún no habían nacido ni Esaú ni Jacob, sabéis que eran hermanos, nacieron en el mismo parto, y la Escritura dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice Pablo, y esto ya lo dijo Dios antes de que hubiesen nacido y antes de que hubiesen hecho ni bien ni mal, para que el llamado no sea conforme a las obras, sino conforme al que llama. Quiere decir que Dios, conociendo a Jacob, conociendo a este personaje fulero, tramposo, mentiroso, lo eligió. Es la gracia de Dios, es la elección de Dios, conforme a su propósito, porque Él quiere. Pero lo eligió y lo transformó. El Dios de Jacob es el Dios de la elección, el Dios de la gracia y el Dios de la transformación. Dios está interesado en lograr en cada uno de nosotros una transformación como la que logró en Jacob. Y te digo, ya a estas alturas y después de tantos años, te aseguro que me falta mucho por saber y mucho por experimentar, pero alguna cosilla voy sabiendo. Y te aseguro que esta transformación no se consigue con doctrina, mi hermano. La doctrina es buena. Acabamos de decir, leer la Biblia, leerla, aprenderla, saber lo que hay ahí. Y saber cuál es la sana doctrina, que no se nos metan con historias que nos vuelven locos y nos amargan la vida. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Es bueno, pero la doctrina no cambia a nadie. Trae información a tu mente, información de lo que es correcto, pero no cambia tu corazón. Y Dios sabe eso. Dios conocía a Jacob, sabía cómo era, sabía cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a desenvolver, sin embargo lo eligió. Y en su gracia le dio promesas y jamás lo dejó, jamás le abandonó, no le riñó nunca. Eso no quiere decir que no tengas que reñir a tu niño si no se porta bien, ¿eh? Pero bueno, de alguna forma sabemos que son criaturas. Cuando ya se trata de personas adultas como nosotros, mira, el que yo vea en ti una actitud que no es correcta y yo como pastor vaya allí y te corrija y te riña. No, esto no es el camino. Ahora yo puedo venir delante de Dios nuestro Señor y decir, Padre mío, mi hermano está todavía mucho más atrás que yo, que mira yo ya qué santo soy. Pero ten misericordia de él. Trata con él, Señor. Esto es una broma, no me vaya a entender nadie mal. Y al domingo que viene ni aparezcas por aquí. Eso es solo una broma, estamos todos en el mismo camino. Pero el que puede cambiar las cosas es Dios y nadie más que Dios. Ni tan siquiera la buena enseñanza, que es tan rica, ni tan siquiera la doctrina buena. No. Tiene que ser Dios tratando tu corazón.
Y mira, muchas veces estos tratos de Dios contigo, donde verdaderamente se pone de manifiesto, como decía antes, lo que hay en tu corazón sale a la luz y Dios trata aquello, eso llega muchas veces a la vida por medio de circunstancias adversas. Hermano mío, circunstancias adversas. No le tengamos miedo a eso tampoco. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, el sumo gozo lo vas a tener tú. Porque como hemos leído, pues la prueba al final produce, pues eso, un carácter nuevo, un carácter pacífico, un carácter amable. Un carácter amable, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y eso viene no por medio de la doctrina, eso viene por medio del trato de Dios contigo, a veces por medio de circunstancias externas. Qué fácil es adorar a Dios cuando se tiene, como decía mi amigo que os he comentado este tiempo de atrás, que él me decía, el hombre, el pobre, pues bueno, es su vida y se daba por satisfecho con que hubiese conseguido eso, yo lo entiendo perfectamente. Él me decía, yo a mis 46 años ya tenía mi piso pagado y mi coche nuevo pagado. Y tal. Qué fácil es para un cristiano adorar a Dios cuando tienes tu piso pagado, tu coche nuevo pagado y una buena cuentita en el banco. Es lo que le dijo Satanás a Dios. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Porque Dios estaba, por decirlo de alguna manera, un poco haciendo valer a su siervo Job. ¿Ha considerado a mi siervo Job? Él es un buen hombre, es honrado. Y Satanás le dijo, sí. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Toca su hacienda. Job perdió toda su ganadería, todo lo que tenía. Lo perdió. Perdió todos sus bienes materiales. Y hermano mío, estas son palabras mayores. Perdió a sus hijos y a sus hijas. Y dice la palabra de Dios que en todo esto Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Ya sabe su expresión, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? No ya si pierdo a alguno de mis hijos, sino solamente si pierdo esa cuentita en el banco, la tengo a cero, y encima no tengo piso, estoy de alquiler y no sé yo cómo voy a llegar ahí, y además, ¿sabes? El Señor quiere llevarnos por medio de esa transformación a un punto donde ocurra lo que ocurra en la vida y estemos en la circunstancia que estemos confiados y tranquilos. Esto no es nuestro. No sé tú si lo has conseguido, pero a mí me resulta muy difícil. Esto es obra de Dios en el corazón. La obra de Dios, hermano mío, es segura. Parece que todo aquello que nosotros no podamos conseguir no se va a conseguir nunca. Y eso es mentira, eso es falso. ¿Sabes? Dios había dicho que el mayor serviría al menor, que Esaú serviría a Jacob, que la primogenitura iba a ser para Jacob. Eso es lo que Dios había dicho, y eso lo sabía Jacob. Y lo sabía su madre, la mujer de Isaac. ¿Sara? No. Bueno, ¿quién sabe cómo se llamaba la mujer de Isaac? Rebeca. Eso lo sabía Jacob, lo sabía Rebeca, que Dios había dicho eso. Aquí la primogenitura iba a ser para Jacob, el menor, porque Dios lo había dicho. Ahora, Jacob, siguiendo no, estoy hablando de Isaac, es que son muchas cosas. Isaac, el padre de Jacob, él iba a dar la primogenitura a Esaú, que era lo que correspondía, él era el mayor. Y cuando Jacob vio que su padre iba a dar la primogenitura a su hermano Esaú, aunque él sabía que la promesa de Dios era para él, ¿qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo?
confió en Dios y dijo, Dios ha dicho que esa primogenitura es mía, mi padre se la va a dar, ha salido al campo a cazar para prepararle un cabrito y él lo va a bendecir, le va a dar la primogenitura. Dios tratará con eso, porque Dios ha dicho que la primogenitura es mía. ¿Eso fue lo que hizo Jacob? No, no. Él, con su fuerza natural, con sus tretas y con su saber natural, como hemos comentado antes, se puso aquellas pieles de cabra para que su padre le tocara. El caso es que la voz parece la de Jacob, pero sí, hueles a Esaú, sí. Lo engañó. Lo engañó. A veces hacemos cosas, mi hermano, que tratamos de justificarlas. Bueno, es que ha sido, es que tal. Jacob engañó a su padre, como se suele decir, con nocturnidad, premeditación y alevosía. Lo engañó. ¿Por qué? Porque aún estando la promesa de Dios de que la primogenitura iba a ser para él, y a Dios no lo puede parar nadie, como dice Isaías, cuando Él da una palabra no hay quien lo pare, Él la cumple. No, pero Jacob dijo, por si acaso, no vaya a ser que no se pueda cumplir la palabra de Dios, porque estoy viendo a mi padre ya con las intenciones de desviar esto para otro lado. Se está cayendo el trono de Dios, yo tengo que sujetarlo con mis manos. Este era Jacob. No sé bien por dónde andamos. Bueno, Dios tenía que, en definitiva, tratar con este hombre. Lo eligió, lo guardó, nunca le riñó, le dio promesas y dejó, por decirlo de alguna manera, por no decir que el mismo Dios se las envió, pero dejó que circunstancias, las que corresponden a la vida que él estaba llevando, viniesen a su vida. Las circunstancias que vendrán a la vida de un mentiroso, de un tramposo, de un engañador, de un trepa que quiere salir arriba con sus propios medios pisando sobre quien haga falta. Las circunstancias que van a venir a esa vida, te aseguro que serán malas. Malas. Porque Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido que no nos faltará nada, que Él proveerá. Decía muy bien José, teniendo sustento y abrigo. Estad contentos con eso, porque verdaderamente lo importante es otra cosa, como decíamos el domingo pasado. Si la tienes, bien, y si no la tienes, tampoco pasa nada. Lo importante es esto. Dios da la promesa y, sin embargo, como en el caso de este hombre, tratamos de buscarnos la vida por nuestra propia cuenta. Y la gente que tiene maña, como tenía Jacob, se busca siempre muchos problemas. Y vienen a tu vida circunstancias adversas. Siempre. Mira, lo he visto incluso dentro de mi propia familia, o sea, para no meterme con nadie bien cercano en mi familia. He visto a algunos de mis hijos cómo les va de bien, cómo el Señor los bendice, cómo ellos son del Señor, cómo ellos dentro de su capacidad, su entendimiento, caminan delante de Dios. Y veo otros, algunos de mis hijos, la cantidad de problemas que llevan siempre encima. ¿O no? Esto no es una acusación ni ponerles de vuelta y media aquí delante de la iglesia. Esto es constatar una realidad que puede que esté también en tu familia o en tu vida. Es así. Hay personas que bueno, da gusto estar al lado de ellas. Decía un compañero mío de trabajo que él era el conductor del dueño de la empresa y bueno, siempre el dueño le hacía algún regalo. Y él me decía, ten en cuenta que el que anda entre jamones siempre se mancha algo de grasa. Pues eso es lo que pasa, cuando estás cerca de algunos hermanos siempre te manchas algo de grasa. Cuando estás cerca de otros siempre te agarra el lío que tiene en su vida y si te descuidas te lleva a ti también. Eso le pasa a la gente como Jacob, que tiene su propia capacidad, su fuerza natural, que tiene sus maneras de salir adelante en lugar de confiar en Dios. Pero mira, Dios no se desespera por eso, ni desecha a nadie por eso. Dios sencillamente nos trata. Y nos llega una mala circunstancia. Bueno, doblamos un poco la rodilla, como hacía él, y clamamos al Señor, pero nos levantamos para seguir trampeando nuestra manera. Y llega otra circunstancia adversa, nos golpea por el otro lado. Y llega otra y
He visto, creo que anoche, un vídeo por ahí de una señora que la necesidad, por decirlo así, de su vida era viajar. Dice que para ella lo mejor en la vida era la música y viajar. ¿Vale? Yo no encuentro nada malo en viajar. A mí me cansa un poco ya. Me están invitando a bajar a Granada y porque es mi hermano, pero no sé cómo rechazar eso. Ya me cuesta viajar lejos. Su vida es viajar. ¿Viajar y qué? ¿Y qué? Está bien. ¿Pero qué hay en eso? De verdad, si tú tienes un problema en tu vida, algo de agobio, de angustia, de ansiedad, de inestabilidad, de no encontrar propósito, ¿de verdad crees que eso lo vas a solucionar viajando? Bendito sea Dios. El otro día le decía a Dani, estuvimos allí en el Sardinero y íbamos a coger el coche y bajaba un matrimonio joven con 2 niños, uno en el carrito y otro caminando, de vacaciones, pantalón corto, ya sabes, estos están de vacaciones. Bajaba discutiendo con la señora, niño, no sé qué, tal. Digo, pero ¿para eso venís de vacaciones? Hay gente que va de vacaciones para desconectar, no desconectan. No, señor. Dios quiere tratarnos como trató a Jacob para que desconectemos de una vez para siempre, estemos en medio de lo que estemos. Es así. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo muchas veces le digo, Señor, agárrame fuerte, con una mano agárrame fuerte, que me conozco, y con la otra coge tu bisturí y trabaja en mi corazón. Trabaja, Señor. ¿Cómo trabajaste con este hombre? El final de todo el asunto es que un día, después de 1000 trampas y 1000 problemas, después de trabajar con su tío Labán, que lo engañó y su tío Labán lo engañó a él, porque esto es lo que pasa con la gente que vive así, engañas, pero luego te pagan con la misma moneda, te vuelven a engañar. Labán le cambió el sueldo 10 veces, trabajó 10 años por Raquel y le entregó a Lea. Tuvo que trabajar otros 10 años por Raquel. Su tío Labán lo engañó, toda la vida igual con el trajín de te engaño, me engañas. Cuando por fin Dios le dijo, vuelve a tu tierra. Él iba camino de su tierra, es una historia larga y bonita, y por ahí cada circunstancia que es para leerla una por una. Pero él envió mensajeros a su hermano Esaú, porque él pensó, mi hermano Esaú todavía me la guarda, porque yo le robé la primogenitura. Hermano, tenías que estudiar lo que significa la primogenitura en el mundo oriental para un hijo. La bendición del padre y la primogenitura lo deseaban más que 10 pozos de petróleo. Esto era muy importante para ellos. Y a Esaú, que le correspondía por ser el mayor, se la robó su hermano. Y se la tenía sentenciada. Y Jacob lo sabía. Y cuando volvió a su tierra envió mensajeros. Y con ellos envió un puñado de cabras y un puñado de ovejas y un puñado de burros. Vais y se lo dais a mi hermano Esaú y le decís que es de mi parte, que vuelvo a casa, a ver si consigo aplacar su ira hacia mí. Todavía es el mismo Jacob de siempre, en su fuerza natural. Dios, hermano mío, es perfectamente capaz de encargarse de Esaú. Dios es perfectamente capaz de encargarse de tu Esaú. Pero no, él tenía que buscar su propia, de una forma humillante, de una forma servil. El mensaje que le dio a los sirvientes, le decís, mi señor Esaú, mi señor Esaú. ¡Qué falta de dignidad! Mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, tu siervo Jacob. Cabras, ovejas, burro, tu siervo Jacob. Cuando volvieron, esta gente le dieron recado y le dijeron, mira, tu hermano Esaú también viene a recibirte. Y viene con 400 hombres. Mira, volvemos al Génesis, donde hemos estado antes. Y lo leemos directamente allí, Génesis, creo que estábamos en el 32. Esto es el final, vamos a terminar. Vamos a ir hacia el final. 32.
Es lo que acabamos de comentar, 32:4, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, etcétera, tal, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Qué falta de dignidad. Si un cristiano de verdad se comporta así, falta de dignidad total y absoluta. Que deshonra para nuestro Dios esta conducta, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. ¿Y qué dice el versículo 7? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Un día, te digo, hermano mío, a todos nos llegará un día, te lo aseguro. Podemos escaparnos de la cruz, podemos escaparnos de la disciplina de nuestro Señor que la trae para nuestro bien, podemos trampear, pero habrá un día como este día que tuvo Jacob, un día que para Jacob supuso la mayor crisis de su vida. Su hermano venía, según su entendimiento y conforme a lo que había dejado tiempo atrás, pues venía a matarle y venía con 400 hombres. Dice aquí la escritura que Jacob se atemorizó, tuvo mucho miedo, las piernas le temblaban. La crisis, pero bendita crisis, mi hermano, bendita crisis. Si llegase a nuestra vida cuando tenemos 20, 30, 40 años y no a la edad ya cuando ni nos da casi tiempo de vivir delante de nuestro Señor con la dignidad que debemos vivir. Dice que la solución que Jacob buscó cuando se enteró de que venía con 400 hombres, en el versículo 22 dice, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, Lea y Raquel, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. El versículo 24 dice, así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se quedó solo, mi hermano. Todo lo que tenía, todo lo que acumuló trampeando durante toda su vida, tuvo que entregarlo. Su ganado, sus bienes, sus mujeres, incluso sus hijos, los hizo pasar el arroyo de Jaboc delante de él, a encontrarse con Esaú y que sea lo que Dios quiera. Y él se quedó solo allí, al otro lado del arroyo. Y dice que cuando se quedó solo, necesidad tan grande a veces de quedarnos completamente solos, sin apoyo de nada ni de nadie, solamente con Dios. Se quedó solo y luchó con él, el 24, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fue Dios mismo luchando con la fuerza natural de Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿cuál sería su tozudez? Que Dios no podía doblegarlo, no podía doblegar su corazón. Dice, esto es un tipo, dice que tocó el sitio del encaje de su muslo, tipo de la fuerza natural del hombre, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Digo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió así, un poco así, trafullero, mentiroso, Jacob. ¿Qué es lo que significa? Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira, Dios consiguió por fin vencer la fuerza natural de Jacob. Un momento en la vida donde tuvo que entregar todo lo que tenía, su mujer, sus hijos. Y aún Dios tuvo que luchar personalmente con él para doblegarlo, para quitarle esa fuerza natural suya, esa manera de conseguir él por sí mismo las cosas. Le costó a Dios doblegar a este hombre, pero por fin lo doblegó.
Ni enseñanzas, ni doctrinas, ni regañinas, cosa que Dios no hizo con él, ni nada de nada cambió a Jacob, ni las promesas de Dios cambiaron a Jacob. Pero Dios personalmente, de alguna manera, entiende, hermano, como tú quieras o puedas, de alguna manera Dios luchó personalmente con él esa noche. Hubo algo entre Dios y él. Y al final Jacob doblegó, aunque no esté escrito, le dijo: Señor, mi vida es tuya. Mis bienes, mis mujeres, mis hijos que han pasado delante, que corren peligro de muerte, mi propia vida está en peligro, pero ya no tengo miedo, Señor. Está en tu vida. En tus manos está mi vida. Por eso aquí el ángel le dijo: ya no se llamará más tu nombre tramposo, estafador. No se llamará más tu nombre Jacob. Será tu nombre Israel. Un príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se produjo en ese encuentro con Dios una operación grande en el corazón de Jacob. Y el versículo 30 es el versículo que hemos leído al principio. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No fue librada mi alma por las predicaciones, ni por las promesas, ni por las riñas. Mi alma fue librada porque vi a Dios cara a cara. Ha sido un trato de Dios directo conmigo, con mi corazón. Y fue librada mi alma, como decíamos. Su alma fue librada de miedo, fue librada de temor. Jamás volvió a tener esta ansiedad que traía. Y su alma tuvo la garantía, de la seguridad de que Dios estaba con él, que Dios cuidaba de él y Dios cuidaba de su familia. Esto se lo había dicho Dios hacía ya mucho tiempo, pero solamente lo entendió esa noche, cuando Dios trató con él y trató en su corazón. Dice al final, que el 31, que cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Qué expresión esa tan bonita: le salió el sol. Y cojeaba de su cadera. La cojera en cuanto a la fuerza carnal fue ya definitiva para siempre. Y la confianza en su Dios fue aumentada y de alguna forma también definitiva para siempre. Bueno, esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Hay solamente una cosa que me ha llamado la atención, bastante, por cierto, y es que en este hecho que mencionábamos antes de la escalera, cuando los ángeles subían y bajaban, que Dios le habló a Jacob. Cuando Jacob despertó, dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Lo has leído? Dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, la casa de Dios es un lugar terrible para la naturaleza carnal. Eso es profundo. Por eso le pareció a Jacob aquel lugar terrible. Dices: ¿la casa de Dios terrible? Sí. ¿Para los santos, cuyo corazón ha sido transformado por el poder de Dios? No. Pero para los carnales, para los que tratan de servir a Dios en el poder de la carne, hacer su santa voluntad y pedir a Dios que bendiga para esos, la casa de Dios es terrible. Ahora bien, ellos tienen que experimentar ese horror si la casa de Dios es casa de Dios. No sé si me explico. Tenemos que crear un ambiente en la iglesia de tal manera que cuando una persona con una naturaleza fuerte, una persona carnal, que es como la Biblia los llama, entra, esta casa sea para él algo terrible. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es serio, es profundo, porque si esa persona carnalona que vive en su voluntad haciendo las cosas como le da la gana, entra aquí y se siente bien aquí, algo hay mal aquí. Pero si esto es casa de Dios y puerta del cielo, la carne no va a vivir aquí mucho tiempo. Se va a asfixiar y tendrá que salir y buscar folclore en otra parte. Bueno, hasta aquí, no me extiendo más. Que el Señor
os bendiga a todos, el Espíritu Santo hará el resto, como digo siempre, colocará esta palabra en los estantes de nuestro corazón y nos la traerá al recuerdo siempre que sea necesario. Y lo más importante, Él trabajará en nuestro corazón. Él trabajará. No importa nuestra actitud, si somos duros y seguir, es igual. Dios nos ha elegido, Dios es el Dios de gracia y Dios es el Dios de la transformación. Y te va a perseguir, porque la transformación también es una obra de la gracia de Dios. Si no nos transformase por medio de circunstancias que a veces duelen, no nos estaría tratando como a hijos, sino como a bastardos. Pero somos sus hijos y nos ama, y Dios al que ama disciplina. Bendita sea tu disciplina, mi Dios. Beso la mano que me disciplina. Bendito sea tu nombre. Vamos a ponernos en pie. Damos gracias a Dios.